Buenas tardes, niños. En esta clase vamos a recordar algunos conceptos que vimos en clases anteriores respecto a la literatura de terror. Anteriormente analizamos esta parte del libro que correspondía a los personajes que nos dan miedo. Hablamos acerca de lo que era el terror, vimos cada uno de estos personajes, ¿cierto? Que es el mismo, es Drácula, pero en distintas épocas, y en función de eso vimos el contenido acerca del relato de terror. Dentro de ese contenido hablamos acerca de uno de los elementos que son más importantes dentro de la literatura del terror, que es la descripción del espacio físico, ¿ya? O el lugar donde ocurren los acontecimientos. Hablamos que la atmósfera era muy importante para poder situar al lector dentro del contexto del terror y que la idea era poder generar esa sensación de incomodidad que le produce el hecho de hablar de los personajes. Algunos de los recursos que se utilizaban era el desarrollo de la acción en lugares inquietantes. Eso se refería a poder utilizar como ambientación los edificios abandonados, sitios embrujados, hospitales, colegios, manicomios, ya todos aquellos lugares que nos producen esa sensación de inquietud. Otro recurso era enfrentar a los protagonistas a situaciones atemorizantes para poder mostrarnos cómo es de vulnerable el ser humano y la fragilidad que tiene en función de los elementos que se están presentando. Y un tercer elemento era incluir seres extraordinarios dentro de la narración, ¿ya? La idea es que estos seres quiebren o rompan las reglas que están establecidas dentro de la normalidad, y ahí hablamos de los monstruos, los fantasmas, algunos animales, insectos o personas que se encuentren mentalmente desequilibradas. ¿Ya? La idea es que esto nos ayude a provocar dos tipos de efecto en el lector: el terror físico y el terror psicológico. ¿Ya? Eso ustedes lo tienen todo en el cuaderno. Posteriormente trabajamos en función de la lectura Drácula, que es esta que está acá, la hicimos en clase, ¿ya? Y trabajamos la parte de las actividades, que es esta de aquí, ¿ya? Esto también lo hicimos en clase. Nos quedó pendiente esta parte, que era el desafío. Con el séptimo B ya les di cuál era el desafío, faltó solamente al séptimo A. El desafío consistía, lo cambiamos un poco, no es exactamente igual como está acá, lo hicimos de manera individual, y es buscar un mito o una leyenda chilena que tenga que ver con el terror, ¿ya? La idea era memorizarla para poder contarla dentro del grupo curso con sus compañeros, ¿ya? Como esta parte está pendiente, lo que es el cuentacuentos, la idea es que ustedes mantengan la historia, no se olviden de la historia. El séptimo A, que todavía no lo había hecho, busque una historia y la prepare para poder hacerla de manera grabada. Yo les voy a enviar a ustedes una pauta con algunas indicaciones de cuánto debe durar, cómo lo deben hacer, y ustedes lo deben enviar después a mi correo, ¿ya? Estas grabaciones solamente las voy a ver yo, no van a ser publicadas. Hasta aquí estábamos en función del libro. Ahora, para poder avanzar, voy a utilizar este PowerPoint. Y con esto voy a explicar el contenido. Estamos viendo las obras narrativas, ¿ya? Todas las obras narrativas tienen esta serie de elementos que tenemos acá. El primer elemento es el narrador. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar dentro o fuera de esta. Si está dentro, se llama narrador de primera persona y puede ser de dos categorías: protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia y lo hace utilizando la primera persona gramatical, o narrador testigo, que también utiliza la primera persona gramatical, pero no cuenta su propia historia, sino la de un compañero, que es el personaje principal.
lo puede hacer en primera persona porque él en todo momento se encontró presente, por lo tanto lo narra de esa manera, pero todos los hechos le ocurren a otro personaje. Y la segunda forma es el narrador externo, de tercera persona. Eso significa que narra utilizando la tercera persona gramatical, él o ellos. No participa de las historias y si lo conoce todo, si es capaz de narrar los sentimientos y las emociones del personaje, se llama narrador omnisciente. Cuando no conoce todo lo que sucede y solamente narra lo que sus ojos le permiten ver, se le dice narrador de conocimiento limitado o narrador objetivo. Luego pasamos a los personajes. Los personajes también son seres ficticios, son los que realizan todas las acciones y de acuerdo a su importancia en el relato se pueden clasificar en personajes principales y secundarios. Los principales son los personajes que realizan las acciones mayores y aquí tenemos al protagonista y al antagonista. Y los secundarios son personajes que se dividen para poder apoyar a los principales y que estos puedan cumplir sus objetivos. En las historias también aparece una tercera categoría que son los personajes incidentales o terciarios. Estos corresponderían a los extras de una película. Son personajes que eventualmente yo los podría eliminar, pero que me aportan los detalles. Si yo los elimino, la esencia de la historia, mi temática central, no se modifica en nada, no cambia. Por eso yo los puedo reconocer que son terciarios. A todos los personajes yo los puedo caracterizar de forma física y psicológica. Lo físico es todo lo que yo veo del personaje y lo psicológico tiene que ver con sus sentimientos o emociones. Luego pasamos al tercer elemento, que son las acciones. Las acciones son todo lo que hacen o lo que les sucede a los personajes. En base a las acciones se va estructurando el conflicto narrativo o la secuencia narrativa que desemboca en esto que está acá, que es la estructura narrativa. La situación inicial corresponde a los primeros párrafos de una historia y es donde el narrador me da a conocer el lugar donde se va a desarrollar y quiénes son los personajes que van a interactuar en la mayoría de las acciones. Luego tenemos el conflicto, que es la problemática que van a enfrentar los personajes, protagonista y antagonista. Luego tenemos el desarrollo, que corresponde a la serie de acciones que me van a indicar cómo se va a ir desarrollando este conflicto y que me va a permitir finalmente llegar a un desenlace, que es la finalización de la historia, donde una de las dos fuerzas, la del protagonista o la del antagonista, se va a imponer. Luego pasamos al ambiente. El ambiente es el contexto en el que se desarrolla una historia y podemos tener el lugar, que sería el ambiente físico, ¿ya? Todo lo que yo puedo determinar, en el caso de la literatura de terror, serían específicamente los castillos abandonados, los bosques oscuros, etc. Y la época, que generalmente está dada dentro de las historias, me indican claramente en qué año está ambientada o en qué siglo. Pero en el caso que no lo diga, yo lo puedo reconocer porque los personajes, dentro de sus características físicas y psicológicas, me van entregando datos que me permiten deducir cuál es la época. Y para terminar tenemos el tiempo. El tiempo es el periodo en que se desarrolla toda la historia. Yo puedo tener historias de manera lineal, que son las que van ordenaditas. Generalmente las historias para niños más pequeños son ordenadas, donde yo parto en un punto específico y de ahí como una línea de tiempo ordenadamente llego a mi fin. Y después tenemos las historias que presentan saltos temporales, que son aquellas en las que los personajes generalmente retroceden para recordar algo y luego retoman la normalidad de la historia, o bien se adelantan para poder anticiparnos algo y de ahí otra vez retroceden a la parte lineal de la historia. Todo esto que está aquí yo se los voy a enviar en una guía, principalmente con la explicación de los narradores y con algunos ejercicios para que ustedes los puedan trabajar.
Esto que acabamos de ver es lo que ustedes tienen en el libro. Ya pasando el desafío, ¿cierto? Teníamos todo eso. ¿Ya? Aquí hablábamos de los personajes, que era uno de los elementos que vimos anteriormente. Acá hablamos de la estructura. ¿Ya? Aquí otra vez retomamos a los personajes para poder hablar de los tipos principales y secundarios y de la caracterización que se hace de estos personajes, que dentro de los relatos de terror es bastante especial porque tiene que cumplir una función esa caracterización. Vamos al conflicto, que también es importante en la literatura de terror. ¿Ya? Es lo que me caracteriza, es que estoy frente a un texto de terror y no es una novela romántica, por ejemplo, y esto es parte de la estructura. ¿Ya? Y esta sería la finalización de esa parte, con los contenidos que acabamos de ver. La idea es que ustedes respondan hasta aquí en el libro, que sería la página 37, ¿ya? Solo hasta ahí. Y aparte, tienen una actividad en base a guía, que es lo que se va a subir a la plataforma. Aquí está por fechas, ¿ya? Pero en realidad son dos clases que se juntan con la misma temática, que todavía está en función de la guía de la semana anterior, la de la mujer vampiro. ¿Ya? Aquí todavía estamos haciendo preguntas de esa lectura. Dice, imagina que Sarah Ellen vuelve a la vida convertida en vampira. Para ampliar tu conocimiento sobre los vampiros, que ya hablamos de algunos en clase, averigüen sobre estos tres en particular. El Nosferatu, del film del año 1922, el vampiro de la saga Crepúsculo y este de acá de Hora de Aventura. ¿Ya? Que analicen cuáles son las características que tienen estos vampiros y las comparen después con las de Sarah Ellen. Luego tenemos un trabajo con un cortometraje, son 3 preguntas breves en función del cortometraje. Este es el enlace. ¿Ya? Los va a direccionar a una página, a la página de YouTube. El cortometraje se llama Alma, es este que está aquí. Es muy probable que ustedes ya lo hayan visto, ¿ya? No pierdan el foco, que todo esto es en función de las características de la literatura de terror que hemos visto. Ustedes tienen que ver este cortometraje entonces y responder las preguntas de la guía, que eran las que estaban aquí. ¿Ya? Y para la clase del día 26 de marzo es una pequeña investigación. Parte con una reflexión acerca de lo que es el miedo para ustedes de manera muy particular, ¿ya? Y de por qué creen ustedes que se escribirán y se leerán historias que causan miedo. Una vez que hagan esa reflexión, tienen que responder esta pregunta: ¿por qué nos gusta la literatura de terror? Y tienen que elegir un enfoque o disciplina para poder investigar. Puede ser a través de la ciencia, a través de la psicología, de la filosofía o de alguna otra área que a ustedes les interese. Tienen que buscar en internet, ¿ya? Ordenar sus ideas, pero esto no es copiar y pegar, sino que tienen que enfocar su respuesta, ¿ya? Por ejemplo, si la pregunta inicial era ¿por qué nos gusta la literatura de terror? Yo voy a elegir, por ejemplo, el enfoque de la psicología. Y en base a eso, yo voy a responder ¿qué es el miedo? Las causas y los efectos, que es lo que dice la psicología sobre eso. ¿Qué relación hay entre psicología y miedo? Y cómo se relaciona todo esto con la literatura de terror, ¿ya? Esto tiene que ser con sus propias palabras, nada de copiado y pegado de internet, en su cuaderno, a mano, en una hoja, ¿ya? Una plana, nada más que eso. Eso quiere decir una hoja por un solo lado. Y yo les voy a decir cómo lo vamos a revisar, ¿ya? Una vez que termine la semana, para que veamos la forma que ustedes me hagan llegar esos trabajos a mí. De eso se trataría entonces el trabajo para esta semana.
No se olviden que yo les voy a enviar entonces la información de este PowerPoint ya con la especificación de los narradores y con algunos ejemplos para que ustedes también puedan después trabajar los ejercicios. Me interesa, chicos, que ustedes en su casa avancen con la lectura del libro Frankenstein, que es para la prueba, que lo hagan de manera pausada porque el libro es un poco complejo, se salta entre las narraciones entre personajes y los relatos por carta. Así que si algo no comprenden deben retroceder de inmediato, no esperen seguir avanzando porque después se van a perder en la lectura. Los espero entonces ante cualquier duda a través de mi correo andrea.cruz@colegiosanjorge.cl. Si no entienden algo o tienen dificultades me escriben y yo los voy a orientar para que ustedes puedan realizar los ejercicios. ¿Ya? La próxima semana entonces nos vemos con un nuevo tema para seguir avanzando en los contenidos. Espero que estén bien y se cuiden. Hasta pronto.